la misma potencia que tengo a la entrada. Siempre voy a tener menos a la salida. Entonces ahí es donde está entrando en juego la eficiencia. Lo pongo en contexto porque las fuentes conmutadas son muy eficientes. No tienen tantas pérdidas. A diferencia de los circuitos lineales, que en este caso, recuerden que ese circuito es un circuito lineal. ¿Y qué sucede con los circuitos lineales, de fuentes lineales? Que pues son pesados, son costosos, ¿sí? Porque ocupa un transformador más grande, ese transformador para llevar más potencia en el secundario, para poder llevar más potencia de este lado, pues necesito más vueltas de alambre, necesito que sea más grueso el cable para que pueda soportar más corriente. Y al haber más corriente, se va a calentar más. Entonces es un juego que no conviene meterse a jugar. Por eso existen las fuentes conmutadas, que repito, son muy eficientes, ¿sí? No tienen tantas pérdidas en forma de calor, ¿sí? Pero bueno, estamos con el ejemplo, repito, de las fuentes lineales y empezamos con esta, repito, porque es más fácil de entender. Entonces, yo continúo con el secundario transformador. Permítanme un segundo. Entonces, yo continúo con el secundario transformador y entonces yo me voy a encontrar con un puente de diodos, un puente rectificador, ¿sí? Es un puente rectificador, ¿sí? Ahí está mi puente rectificador y, perdón, esta línea no va aquí, perdón, esta línea no va aquí, perdón. El curso es 100% en vivo, entonces me puedo equivocar, pero bueno, lo estoy corrigiendo para no continuar. Entonces, observen, voy a cambiar de color. Aquí yo tengo la entrada de corriente alterna. Entonces, la corriente alterna tiene esta forma, ¿no? Entonces aquí tengo corriente alterna. Y aquí en la entrada, pues también tenía yo corriente alterna, ¿sí? Entonces, yo en este punto voy a sacarlo hacia acá. Lo voy a marcar más para no interrumpir el texto que escribí aquí. Y tengo esta línea, ¿sí? Y yo, al pasar la corriente alterna, pasarla por un puente de diodos, que es un juego, es un arreglo de 4 diodos, yo aquí ya tengo voltaje de corriente directa. Entonces yo aquí tengo el positivo, ya no es alterna, señores. Aquí en este punto ya es corriente directa, voltaje de corriente directa. Aquí tengo el positivo y aquí cambio de color. Aquí tengo el negativo, ¿sí? Ya tengo voltaje de corriente directa, ¿sí? Y ahí en el momento que yo tengo voltaje de corriente directa, voy a pasar esta corriente directa, la voy a pasar por un filtro, la voy a filtrar, la voy a... ahorita les explico por qué. Entonces yo aquí voy a colocar aquí un capacitor, ¿sí? Ahí está mi capacitor. El capacitor en este caso va a tener polaridad, va a estar marcado con positivo y negativo. Se llama un capacitor polarizado. Ahorita les explico por qué ponemos este capacitor, ¿sí? Luego salgo de aquí, ¿sí? Continúo la línea y entonces yo tengo aquí un regulador de voltaje, que puede ser, por ejemplo, un 7805,
suponiendo que voy a sacar un voltaje de 5 voltios. Entonces uso un regulador lineal de un 7805 que me va a dar 5 voltios, ¿sí? Aquí está 0,5, 5 voltios, ¿sí? Y luego sale, ¿sí?, del regulador, y luego pongo un capacitor, ¿sí? Pongo otro capacitor, pero este capacitor que pongo aquí no es polarizado, ¿sí? Entonces continúo, ¿sí? Recuerden que aquí yo tengo positivo, aquí yo tengo negativo, porque ya es corriente directa, ¿sí? Voltaje de corriente directa. Y después de aquí, ¿sí?, después de aquí, del capacitor este último que acabo de poner, aquí yo tengo ya mi voltaje, mi voltaje de alimentación ya disponible, ¿sí? ¿Cuánto tengo? 5 voltios de corriente directa, ¿sí? 5 voltios, corriente directa a la salida, ¿sí? Ya están disponibles para usarlos, ¿sí? Entonces, vamos a explicar a detalle, ¿sí? Me falta, perdón, aquí, aquí hay una conexión entre el regulador, aquí en medio, al negativo. Ahí está, ¿sí? Entonces tengo en el regulador aquí entrada, negativo y salida, ¿sí? Entrada de voltaje, salida y el negativo, ¿sí? Entonces el regulador me está manteniendo un voltaje estable de 5 voltios, ¿sí? Pero para hacerlo disipa calor, ¿sí? O sea, el voltaje excesivo que yo tengo, supongamos que ese transformador me entrega 12 voltios. Entonces, esos 12 voltios, para tener acá 5, son 7 voltios. Esos 7 voltios los tiene que disipar en forma de calor. Esa energía extra la tiene que disipar este regulador, ¿sí? Entonces, por eso a veces se van a encontrar que el regulador está apoyado en una placa de aluminio, que es un disipador de calor. Es para ayudarlo a que se deshaga de ese calor, porque si no se quemaría por exceso de temperatura. Y esto es muy común que suceda en las fuentes, porque todo esto está generando calor en la alimentación. Al igual sucede con las fuentes conmutadas, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado claro. Aún así, vamos a explicar a detalle otra vez desde la entrada de la alimentación, ¿no? Entonces, repito, esta es una fuente de alimentación conmutada y voy a explicar ahora sí a detalle qué sucede en los componentes. Entonces, yo aquí tengo la alimentación, corriente alterna, 120 voltios, 60 Hz. La línea continúa y se encuentra primeramente con un fusible. Es un fusible de protección para algún corto. Luego llega aquí a la bobina primaria del transformador y cierra circuito con el neutro, ¿sí? Perfecto. Luego tengo el transformador, obviamente, tengo que el núcleo es de ferrita, aquí está esta división, ¿sí? No hay contacto directo entre las bobinas. Luego tengo la bobina secundaria del transformador y obsérvese que es más pequeña o que tiene menos alambre en la bobina el secundario que el primario, porque estamos bajando voltaje. En este caso de 120 voltios de corriente alterna 60 Hz a 12 voltios corriente alterna 60 Hz. Repito, estamos bajando voltaje. Pero sigo teniendo aquí en la salida, todavía aquí, sigo teniendo corriente alterna, ¿sí?